Bueno, muy buenas tardes. Vengan todos los presentes el día de hoy. Un cordial saludo desde Bienestar Institucional. Y el día de hoy, como se ha mencionado en nuestra jornada de salud, el día de hoy es nuestro último día de la jornada en el cual contamos con un psicólogo invitado, como es el doctor Nicolás Salinas, que nos va a estar hablando sobre la psicoeducación del duelo, la depresión, la tristeza y los mitos sobre la depresión. Entonces, un cordial saludo, doctor Nicolás, y le cedo la palabra para poder iniciar nuestro taller del día de hoy. Muy buenas tardes, espero todos se encuentren muy bien. Quería preguntarles, eh, ¿se escucha bien? ¿Estamos bien con el audio? Sí, te estamos escuchando muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces precisamente ya como Daniela les había comentado, el día de hoy vamos a estar compartiendo precisamente en esta charla o como me gusta llamarlo, en esta conversación, especialmente enfocándonos en el tema de la depresión. Un tema que es siempre relevante, aun cuando, digamos, algunas veces pueda sentirse que se insiste en demasía sobre el tema como tal. Siempre es importante porque la depresión como tal tiene muchos matices. Así que especialmente quisiera ahora compartirles pantalla para mostrarles qué vamos a ver específicamente el día de hoy. Así las cosas, permítanme un momento y comparto pantalla. Bien, ya deben estar observando entonces la presentación. Quisiera entonces, Daniela, disculpa, ¿se ve la presentación? Sí, claro, la podemos Muy ver. bien, muy bien, entonces quisiera presentarme muy brevemente. Ya como Daniela había tenido ya la ocasión de comentarlo, me llamo Nicolás Salinas Carrascal. Yo soy psicólogo de la Universidad Metropolitana, candidato a magíster en filosofía por intermedio de la Universidad del Norte, especialista en psicología forense de la Universidad del Norte. Actualmente soy docente en el programa de trabajo social de la Universidad Metropolitana y estaremos precisamente el día de hoy compartiendo sobre este muy importante tema llamado, bueno, en este caso lo hemos titulado Depresión, ¿por qué debe importarte? ¿Qué vamos entonces a abordar precisamente? Muy bien, vamos a tener entonces 6 subtemas y precisamente esta conversación estaría precisamente oscilando en su duración entre unos 45. No te escuchamos, Nicolás. Se te fue la voz. Nicolás, no te estamos escuchando. Puedes activar tu micrófono. Te escuchamos entrecortado.
Tenemos 6 subtemas. El primero, ¿qué es la depresión? Entre paréntesis. ¿Me escuchas bien? Dale. ¿Se escucha bien? Ahora sí, ahora sí. Que no te estábamos escuchando Listo, nada. ¿se escucha bien? Sí, es que digamos, se cayó la señal. Listo, ahora sí te Por escuchamos bien. eso esta pausa está ausente. Perfecto. ¿Y la presentación se ve? Sí, claro. Listo. Bueno, de nuevo qué pena, ¿no? Pero son cosas que se nos escapan de las manos. Bueno, vamos a abordar especialmente 6 subtemas. Primero, ¿qué es la depresión? Y como coloqué entre paréntesis, no solo se trata de echarle ganas. Precisamente vamos a ver el sentido de esa frase cuando se vea, exploremos esta definición de la depresión. Segundo subtema, diferenciar la depresión de la tristeza. Considero que ese es un tema crítico que debemos abordar. Tercero, cómo se manifiesta la depresión. En este caso es posible que, por supuesto, ya ustedes tienen un conocimiento previo acerca de algunas manifestaciones de la depresión. Es un tema sobre el cual se ha ganado mucha conciencia, especialmente durante la pandemia y después de ella, o mejor dicho, después de la cuarentena, porque en la pandemia todavía estamos. Pero quisiera aprovechar la oportunidad como para que invitarles a explorar un poco más a fondo estas manifestaciones. Cuarto punto, algunos apuntes sobre la motivación y cómo fomentarla. Este punto se incluyó debido a que precisamente una de las vivencias más características de la depresión es la de la falta de motivación, el no querer hacer nada. Precisamente en este punto vamos a compartir algunas ideas basadas en la ciencia psicológica sobre cómo puede hacerse, cómo se le puede hacer frente a esa falta de motivación. Por último, el siguiente subtema es sobre cómo hacerle espacio a nuestras emociones, aceptación. También volvemos a retomar algunos aportes de la ciencia psicológica sobre el aspecto de la aceptación o el proceso de la aceptación, que como veremos en su momento, no trata de simplemente resignarse o de aceptar las cosas tal como vengan, así como lo dicta el sentido común, sino que el término aceptación en este caso tiene un significado diferente. Y precisamente aprovecharemos para dar algunas recomendaciones o algunas pequeñas herramientas. Y por último, la sección de a tener en cuenta, donde se dejarían ya más que todo como unos consejos muy generales o aspectos para tener en cuenta. En primer lugar, quisiera comenzar diciendo que, especialmente señalando, que ninguna persona está exenta a lo largo de su vida o en algún momento pasar por algún episodio depresivo o de un bajo estado de ánimo. Nadie está exento de ello. Es importante conocerlo. Segundo, es importante también señalar que el propósito de esta charla, de esta conversación es eminentemente educativo. Es decir, no debe tomarse el contenido que se va a ofrecer como herramienta para autodiagnosticarse. El diagnóstico debe ser realizado por los profesionales competentes. En este caso me refiero especialmente el psicólogo clínico y el psiquiatra. Hago mucho hincapié en eso porque siempre existe la tentación de nosotros mismos etiquetarnos, decir estoy depresivo, soy bipolar, etcétera. Eso hay que evitarlo a toda costa. Por lo tanto, ¿qué busco con la charla? Que se genere, digamos, una mayor sensibilidad sobre el tema, y si fuese el caso de que ustedes están detectando, permítanme un momento, por favor, un segundo, gracias.
Muy bien. Entonces, si en ese caso ustedes estuviesen detectando algunos de los indicadores que les voy a comentar, si ustedes los están viviendo en estos momentos, los están o lo están presenciando en otra persona, también entonces tener muy en cuenta que eso requiere de un manejo especial. Vamos a pasar entonces directamente. Muy bien, en la depresión, precisamente acá como se nos indica, eh, eh, depresión mayor, hablándolo específicamente, es un trastorno del estado del ánimo. En él como hay un conjunto de Disculpa, Nicolás, no te se estamos habla de escuchando. la Te escucho todo entrecortado. para disfrutar que antes eras calidad de constancia, o sea, que muy conciso. Algo quiero recalcar que se habla de depresión, pero digamos de ser concretos podemos encontrar las llamadas reacciones de Doctor, no se escucha nada. okay. Se escucha muy entrecortado. Sí, debe ser la señal de... Y ahora se me escucha mejor. No, no escucho bien. Bueno, estaba, permítame un momento, estoy solucionando el tema de la señal. Estaba con datos, me pasé a otra Ahora red. sí se escucha mejor. Ok. Bueno, entonces me permitiré, bueno, mil disculpas a todos los asistentes por esto, ¿no? Pero bueno, la vida está llena de eso, de esos contratiempos. Bueno, entonces aquí tendríamos, les estaba comentando sobre esta diapositiva y les había estado hablando de la depresión mayor, que es un tipo de depresión como así existen otros. Habíamos comentado entonces que con la depresión mayor existen unos indicadores. Por supuesto, hablamos de un trastorno del estado de ánimo y encontraríamos que hay tristeza duradera, desesperanza, apatía, incapacidad para disfrutar de las actividades antes placenteras, irritabilidad y sensación constante de malestar subjetivo. Quería especificar, así como la depresión mayor existe, hay otros tipos, también existen las llamadas reacciones depresivas, que son episodios depresivos que remiten, es decir, pasan, se superan, por así decirlo, en el paso del tiempo. Por ejemplo, eh, una persona ante una pérdida muy significativa, lógicamente va a experimentar una reacción de este tipo. Va a sentirse muy triste, desanimado, va a sentir que nada le reporta satisfacción, después de haber experimentado una pérdida significativa, haber perdido un familiar, haber perdido un trabajo. Pero, digámoslo así, en la medida en que pasa el tiempo, en la medida en que esta persona, a través de amigos, familiares, y en la medida en que va emprendiendo nuevos proyectos, esa reacción es superada, ese episodio es superado. Pero en el caso entonces de la depresión mayor, vemos que no es como tal solamente un episodio, sino que es algo mucho más constante, que estas manifestaciones son más constantes en el tiempo.
bien. Listo. Antes de continuar, le quería pedir el favor a Daniela que por el interno, cualquier cuestión, si de pronto nuevamente problemas de audio y todo, Daniela, por favor, me escribes, que estoy aquí al tanto. Listo. Vamos a pasar entonces a diferenciar, que es clave, entre depresión y tristeza. Muy bien. Por supuesto que la depresión es más que tristeza, como lo acabamos de ver y lo vamos a explicar al detalle. Sin embargo, es necesario partir desde este punto debido a que en el imaginario popular, en el imaginario colectivo, la depresión parece que se definiera por la tristeza. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Podríamos plantearla de esta manera. La tristeza a secas, es decir, solo tristeza, es una emoción y como tal, como una emoción, hace parte de la vida. Si lo dijéramos de una manera más técnica, podríamos agregar que la tristeza como una emoción hace parte de todo ese paquete de la especie humana, paquete que se ha venido transmitiendo de generación en generación por muchísimos años. Hace parte de la especie humana, así como existen las llamadas emociones básicas o emociones primarias, el asco, la sorpresa, la vergüenza, la ira, entre otras. La tristeza hace parte, como tal, de la gama de emociones básicas de los seres humanos. Y además de eso, la emoción tiene un carácter universal. Si nosotros, por ejemplo, podemos encontrarnos con un japonés, no saber nada de la cultura japonesa, nada de su idioma, pero si nosotros apreciamos ciertos gestos, el ceño fruncido, el porte decaído, entre otras cosas, la forma en cómo se habla, podríamos pensar entonces en que esa persona está triste, aun cuando no sepamos su idioma, aun cuando no sepamos nada de él ni de su cultura. Es como si en cierta manera o en cierta manera, no corrijo, puede decirse totalmente que las llamadas emociones básicas o primarias están presentes en todas las personas más allá de las fronteras culturales. Y así las cosas, también hay que señalar algo, que las emociones cumplen una función, obedecen a un propósito y es el de colaborarnos, por así decirlo, entre comillas, colaborarnos en nuestro proceso de adaptación al medio. Lógicamente la tristeza es algo displacentero, pero la cuestión con ese displacer, con esa molestia que genera la tristeza, es que es como digámoslo así, como una especie de señal o una especie de mensaje. El mensaje vendría a ser de que hay que cambiar algo en nuestra relación con el medio. Eso es lo que quería ahora indicar. Eh, y si nosotros colocáramos como ejemplo algunas situaciones, por decir, eh, la- las mencionadas pérdidas de un trabajo, de una pareja, de un familiar que haya fallecido o de una persona que haya perdido su casa por un desastre natural, lo más normal del mundo es que esté triste. No se puede pedir algo distinto. Lógicamente, esa persona entra en tristeza o experimenta tristeza porque algo que valoraba, algo que era muy importante, ya no está, no le acompaña. Ahora bien, la tristeza a secas o tristeza solamente, la normal, pasa en la medida en que la situación que la originó es superada. En el caso de un duelo, si he perdido a un ser querido que ha fallecido, por supuesto que me encuentro triste los primeros días, siento que no quiero salir ni de la casa ni nada por el estilo, pero en la medida en que recibo el apoyo de amigos, recibo el apoyo de mis familiares, de compañeros de trabajo, en la medida en que asumo nuevos proyectos de vida,
poco a poco voy nuevamente conectándome con aquello que es valioso para mí. Y si bien es cierto que no se trata de olvidar a la persona que ha fallecido, porque eso no se puede, en la medida en que se encuentren nuevas fuentes de significado en la vida, la tristeza va a ir poco a poco desapareciendo. Sin embargo, pasando ahora en el caso de la depresión, ¿qué es lo que ocurriría? En el caso de la depresión, en la diapositiva anterior habíamos comentado que es una tristeza duradera. También se podría hablar de una tristeza patológica. La tristeza patológica se caracteriza porque, primero, no es generada por una situación en concreto. Muchas veces a las personas que pasan por episodios depresivos y les comentan a los demás que se sienten muy tristes, digamos que la pregunta pues más natural de los más allegados es: ¿ocurrió algo? ¿Pasó algo? Y la persona responde: no, es decir, no he notado que haya pasado nada para que yo me sienta así, pero me siento así. Me siento muy triste y no sé por qué, porque no ha pasado nada del otro mundo. Eso es un aspecto. El segundo aspecto de la tristeza patológica es que tiende a ser más crónica, más duradera en el tiempo que la tristeza normal. Y además de eso, en el caso de la tristeza patológica se experimenta con gran intensidad. Eso era un aspecto que quería señalarles. Aprovecho la ocasión para mencionar, en el caso de la depresión, que estamos ante un trastorno muy particular en el sentido de lo que les voy a manifestar. El neurocientífico Alex Korb, en un texto muy interesante que se llama Neurociencia para vencer la depresión, comenta que mientras otras patologías, por ejemplo un cáncer, tienen una causa que se puede definir, localizar, diferenciar, en el caso de la depresión lo que hay es un conjunto de síntomas. Por ejemplo, para diagnosticar la depresión no existen exámenes de laboratorio ni pruebas, es decir, como en el caso de otras enfermedades, si se sospecha de un cáncer, se realiza una biopsia o pruebas en sangre en el caso de otras patologías. Pero en el caso de la depresión no hay pruebas clínicas de ese tipo que ayuden a determinarlo. No, simplemente se realiza es una exploración psiquiátrica o psicológica con el fin de indagar en la existencia de esos síntomas y esos signos de la depresión. Vamos a continuar entonces. Ustedes disculpen si estoy como un poco obsesionado con el tema del audio. Daniela, cualquier cosa, me dices. Bien, ¿cómo se manifiesta la depresión? Aquí tendríamos algunos síntomas que vamos entonces a explorar con mayor detenimiento. Se habla de la pérdida o la ganancia de peso. En este caso, ¿cómo lo podríamos entender? O puede haber pérdida de peso debido a que cuando se atraviesa por un episodio depresivo y mucho más si hablamos de una depresión mayor, el apetito decae completamente. Algunas personas refieren que incluso prácticamente es como si ya la comida no supiera igual o no supiera a nada. Y la cuestión es que ocurre aquí algo importante que después lo vamos a recalcar con el tema de la motivación, y es que es como si no hubiesen ganas ni de comer. Algunos pacientes lo refieren de esta manera, incluso experimentan hambre, es decir, sienten el malestar propio del hambre, la falta de alimentos, pero es como si faltara la voluntad al menos para comer o ingerir los alimentos. Pero en el caso de otras personas hay ganancia de peso. ¿Cómo podría explicarse eso? ¿Cómo podría explicarse que en el caso de la depresión tuviéramos dos síntomas que son tan opuestos? Una explicación que tiene que ver con ello sería lo siguiente. En algunas personas, y esto es muy común, la depresión va acompañada de ansiedad. En cierta forma, la depresión y la ansiedad son como dos hermanos, como dos mellizos, por así decirlo. Muchas veces van juntos.
Y algunas personas con el fin de poder manejar esas emociones difíciles, ese malestar psicológico, fruto de la ansiedad, una manera de ello es a través de la ingesta de alimentos. Sin embargo, vamos a ver que no todo se podría explicar de esa manera. También hay otros detalles. Pasamos en el siguiente punto, el insomnio como tal. Sabemos muy bien que la depresión afecta particularmente el sueño, pero además de eso, además del insomnio, agrego otra cosa. También las personas que atraviesan por un episodio depresivo refieren lo siguiente, refieren que duermen, pero el sueño no es reparador. Se levantan muy agotados y es como si no hubiesen dormido nada. Sin embargo, también tendríamos el lado opuesto. No está en la diapositiva, pero hay también personas que durante episodios depresivos duermen bastante, pero nuevamente el sueño no es reparador. ¿Cómo podríamos explicar esto nuevamente? Estos dos síntomas que son opuestos, pero que hacen parte del mismo trastorno. En el caso de las personas que, digamos, duermen bastante, aquí encontraríamos multitud de razones. Hay algunos pacientes que comentan que lo hacen como una manera de protegerse, por así decirlo, querer seguir durmiendo, dormir y dormir, porque para ellos simplemente el día a día es tan doloroso, es decir, hay mucho malestar emocional, decaimiento, fuerte tristeza, culpa, autorreproches. En, en pocas palabras, se podría usar el término de un dolor emocional. Y para ellos, en cierta manera, el estar siempre en cama o dormir es una manera como de distanciarse de todo eso. Aunque claro, eso no es una herramienta efectiva. Además de lo que les he comentado, vamos al tercer síntoma, el enlentecimiento motor o agitación psicomotriz. Algo característico, la verdad sea dicha, de las personas que atraviesan por episodios depresivos o sufren de una depresión mayor, es que se mueven lento y hablan lento, como si les faltara energía. Eso está muy asociado con el siguiente síntoma, el de la fatiga. Y nos damos cuenta cómo ya todos los síntomas se van cruzando entre sí, forman una red. Permítanme y les comento. Por favor, síganme con mucha atención. Si, si es en el caso de una persona que no duerme bien, en el caso del insomnio, no duerme bien, eso va a llevar entonces a que esté continuamente agotada. Sin embargo, si también fuese el otro caso de alguien que duerme bastante y siempre está en cama, el asunto es que paradójicamente también se va a sentir agotado. Parece mentira, pero si uno permanece mucho tiempo en cama, llega un momento en que no es que uno descanse más, sino que uno se agota más. Eso ayudaría a entender un poco lo que les he estado comentando. En el caso, ustedes me preguntarán, pero ¿y la agitación psicomotriz? Como les comenté, la depresión suele estar acompañada de ansiedad y también de irritabilidad. Y precisamente eso se manifiesta a través de esa inquietud o de la agitación psicomotora. El no saber hallarse, el siempre querer estarse moviendo por la misma inquietud. Y el estar continuamente agitado y todo lo demás lleva a la fatiga. Por eso les dije, todos los síntomas comienzan a formar una especie de red. También en las personas con trastornos de ansiedad, la fatiga es común. Siempre están cansadas. Por supuesto, porque su cuerpo a nivel fisiológico o psicofisiológico siempre está activado. Pasamos entonces a los sentimientos de inutilidad y culpa. Habría que señalar algo importante y es que la culpa como tal es otra emoción que hace parte de la vida, hace parte de nuestro paquete, por así decirlo, de emociones. Claro, la culpa normal, pero en el caso de la depresión tenemos la culpa patológica, que es una culpa ante todo irracional.
podemos encontrar en pacientes depresivos sentimientos de culpa asociados a cosas que, si uno lo ve objetivamente, no tenían que ver con su responsabilidad, pero simplemente se culpan. Me gustaría extenderme un poco más, pero sé que el tiempo es limitado. Daniela, ¿cómo vamos con el tema del audio, por favor? Sí, te estamos escuchando bien. Perfecto. Entonces, bien, pasamos a las dificultades para concentrarse. Esto sería, digámoslo así, una consecuencia, pues, lógica de ya todo lo que hemos estado diciendo. ¿Por qué es una consecuencia lógica? Pues, si hablamos de una persona que no está durmiendo bien, si hablamos de una persona que no está comiendo bien, si hablamos de una persona continuamente fatigada, y si hablamos de una persona cuya atención se encuentra secuestrada por todos estos sentimientos de culpa, es una persona que no va a poder concentrarse de manera satisfactoria en las tareas que le ofrezca el día a día, ya sean académicas, laborales, familiares, sociales. Va a ser muy difícil concentrarse. Por eso es que la imagen, la impresión que da una persona depresiva es la impresión de estar abrumado o abrumada. Estar completo, como se dice coloquialmente, cargado. Por eso se entiende de que no puedan concentrarse. Y como lo refieren muchos pacientes, que por ejemplo hacer un documento tipo Word, comienzan a hacer el documento, pero llega un momento en que simplemente ya no pueden fijar la atención, porque hay pensamientos incómodos, pensamientos molestos, sentimientos desagradables. Y por último, la baja autoestima. También, digámoslo así, una consecuencia un poco lógica de lo que hemos estado comentando, pero hay algo que agregar. Algo característico de la depresión es que las personas que la padecen tienden a, digámoslo así, enfocarse en aspectos negativos de sus experiencias antes que en los positivos. Y precisamente en la medida en que estas personas de las experiencias que viven tienden, por así decirlo, a filtrar sus experiencias y a quedarse con lo negativo, eso llevará paulatinamente a que esta persona vaya consolidando una imagen de sí misma pobre, y a nivel de la autoestima, la valoración que tienen de ellos mismos también va a ser muy pobre. Por eso es, digamos, tristemente común en pacientes depresivos el cómo hablan tan mal de ellos mismos. Pasemos entonces, después de haber pasado revista a esto, cambiamos un poco el texto y colocamos una ilustración. Precisamente vemos a la chica en esta viñeta, busca debajo de la cama, abre la ventana y busca, sigue buscando, pero no puede encontrarla. ¿Qué no puede encontrar? La motivación. Parece que la motivación se hubiese perdido, y fíjense cómo la depresión acá es, digamos, ilustrada, graficada, como un pequeño monstruo negro. Y precisamente acá llegamos a uno de los puntos que me interesa también abordar. Y es el de especialmente la motivación y cómo puede fomentarse. Bien, pero primero permítanme por favor una pequeña síntesis. Con todo lo que ya hemos estado comentando, nos damos cuenta de que la depresión no se reduce solamente a la tristeza o no solamente a la desesperanza. Precisamente la depresión repercute negativamente en áreas básicas del funcionamiento de una persona: el sueño, la alimentación, la concentración, la atención, etcétera. Y también la motivación. Ustedes recordarán muy bien esa famosa frase: no tengo ganas de hacer nada. Todos la hemos dicho alguna vez. Pero digamos, con el paso del tiempo, nos tomamos un café, dormimos un poco, salimos a dar un paseo y, por más desagradable que sea la tarea, le hacemos.
En el caso de la depresión, digamos, esta dificultad para emprender acciones está a un grado superlativo, a un grado mayúsculo. Veamos entonces también la siguiente ilustración. Tal vez no se deje leer muy bien acá, pero bueno, aquí tenemos la señora, la madre, que le dice a la hija: ayer estabas tan contenta y llena de energía, hiciste tantas cosas. Y piensa la hija: me da vergüenza ajena solo de pensar en ella diciendo tal cosa. Precisamente es como una de las, eh, digamos, uno de los aspectos sobre los cuales las personas con depresión frecuentemente son mal entendidos, son mal interpretados, que muchas veces la falta de energía, esa falta de motivación, los demás la ven como flojera, los demás la ven como pereza. Pero precisamente no es pereza, precisamente no es flojera, ni mucho menos es gadejo, simplemente de que hay una condición de salud mental o un problema de salud mental. Muy bien, ante esa falta de motivación, ¿qué podría hacerse? Tengamos en cuenta que lo que les voy a comentar bien sirve de herramienta en cualquier momento de la vida y no solo si uno está atravesando por un proceso así, un proceso depresivo. Sin embargo, no olviden, les comenté que todo lo compartido acá no es como para, no reemplaza, no es igual a un proceso psicoterapéutico, para nada. Esta charla es exclusivamente informativa. Bien, ¿cómo podríamos fomentar la motivación? ¿Cómo podríamos fomentar las ganas? Bueno, resulta que a menudo cuando nos sentimos desganados o desmotivados, resulta que y cuando tenemos muchas cosas por hacer, nosotros usualmente pensamos lo siguiente: bueno, voy a dejar este trabajo para otro día cuando tenga más ganas. Bien, o si tenemos que elaborar algo del trabajo, pensamos, bueno, me pongo a ver una serie, un capítulo de una serie, veo una película, me como un helado y ya más tarde, cuando tenga más ganas y disposición, lo hago. Es decir, esperamos que la motivación llegue para hacer las cosas. Pero lo que yo les propongo ahora es que ustedes inviertan la fórmula. Es decir, no hay que esperar que la motivación llegue para hacer las cosas. Más bien hay que comenzar a hacer las cosas para que la motivación llegue. Repito, no hay que esperar que la motivación llegue para hacer las cosas. Más bien hay que comenzar a hacer las cosas para que la motivación llegue. Por ejemplo, con la actividad física. Supongamos que con toda la moda fitness que existe, les picó el gusanillo y se inscribieron al gimnasio, compraron ropa deportiva, pero cuando iban a ir el día previsto, sienten como que no tienen ganas. Sienten como que, bueno, mejor ya mañana será otro día, mañana entonces sí voy, me pongo la 10, le meto el hombro, pero si aplicáramos lo que acabáramos de decir, simplemente, bueno, ese día, como quien no quiere la cosa, ponerse la ropa deportiva, paso a paso, poco a poco, ponerse la ropa deportiva, comenzar con la rutina, poca actividad física, no algo tan demandante, y se comenzará a experimentar que la motivación va surgiendo. Muy bien. En este caso, si nosotros, por ejemplo, nos sentimos desmotivados o desganados para realizar una tarea, sea del tipo que fuere, la recomendación es no postergarlo, esperando que todo mejore a nivel de las ganas para hacerlo, porque se nos podría ir mucho tiempo en el proceso. Por ahí es cierto, uno podría decir, quien espera las ganas para hacer las cosas se podría quedar esperando para toda la vida. Entonces hay que comenzar, aun cuando no hayan ganas al principio.
Siendo mucho más prácticos, si ustedes tienen un trabajo, por ejemplo, elaborar un ensayo y no sienten ganas, una forma de ella es tomar la tarea y fragmentarla o descomponerla en subtareas. Por ejemplo, si el ensayo consta de una introducción, el cuerpo del ensayo y conclusiones, fragmentarlo. Bueno, primero me voy a enfocar en la introducción y si es necesario fragmentarlo aún más o descomponerlo aún más. Voy a hacer entonces el día de hoy lo siguiente. Voy a leer para la introducción, voy a tomar notas y al final del día voy a escribir al menos medio párrafo. Es decir, descomponiendo las tareas en subtareas más sencillas, podríamos entonces comenzar poco a poco y así la motivación va llegando. Porque si uno dice enseguida, bueno, voy a hacer el ensayo de un solo día, la tarea es tan abrumadora que uno pierde las ganas, por más que uno lo intente. Y así con todas las otras actividades que nos propongamos. Si lo quisiéramos ver como en un principio general, comenzar siempre por la tarea, pero al menos de una forma sencilla, y descomponer la tarea en tareas más pequeñas y menos complejas. Esa es una manera de poder fomentar o cultivar la motivación o las ganas. Hay un autor muy interesante y muy actual, James Clear, que él dice: hacer ejercicio parece tedioso hasta que uno comienza a hacerlo. Cuando uno comienza a hacer ejercicio, de pronto los primeros minutos es tedioso, es molesto, pero ya después van pasando los minutos y le vamos encontrando el gusto, por así decirlo, o las ganas. En algunos momentos cuando nos sentimos un poco inapetentes, una manera de, digámoslo así, remediarlo es comenzar a comer poco a poco y en la medida en que ya vamos consumiendo los alimentos, nuestro gusto por ellos comienza a crecer o a aumentar. Bien, uno de los otros subtemas que les iba a comentar y que, como ustedes podrán recordar, se llama hacerle espacio a los sentimientos o a las emociones, la aceptación. ¿En qué consiste esto? Ya voy a ser breve porque precisamente el tiempo, digamos, ya se nos está acabando. Pero ¿en qué consiste esto de hacerle espacio a los sentimientos? Es decir, el tema de la aceptación. Bueno, en primer lugar hay que decir que una de las respuestas más humanas o más normales de los seres humanos ante el malestar emocional es la de ser muy crítico o juzgar las emociones. Si una persona se siente triste o se siente desanimada, tristemente es normal o muy común de que la persona se enoje o se enfade porque no quisiera estar triste. Bueno, eso es entendible. Nadie quiere estar triste. Pero en la medida en que uno se enfade, se irrite, se fastidie por lo triste que está, eso no hará que la emoción se vaya. Eso hará que la tristeza simplemente tome o cobre más fuerza. Y mucho más en el caso de la depresión. Por lo tanto, ¿en qué consiste la aceptación? La aceptación no, en este caso, no consiste en resignación o en aguantarse las cosas, porque no hay de otra. Especialmente dentro del ámbito de la terapia de aceptación y compromiso, la aceptación consiste precisamente en percibir, contemplar, experimentar, o mejor dicho, estar dispuesto a experimentar esas emociones sin juzgarlas o criticarlas. Decirlo es fácil, hacerlo no tanto. Lógicamente, para poder desarrollar o cultivar mucho más esa actitud de la aceptación, tal como la acabamos de describir,
se requiere bastante para desarrollarla. En algunos casos, trabajo terapéutico. Pero repito, ¿en qué consiste la aceptación como la queremos mostrar acá? La aceptación consistiría en esa disposición a experimentar sentimientos, emociones de forma abierta, sin juzgarlos, sin criticarlos. Por ejemplo, nos sentimos tristes. ¿Qué ganamos nosotros enojándonos por nuestra tristeza? Podríamos hacer lo siguiente. Nos sentimos tristes. Experimentemos esa tristeza. Comencemos a notar o a apreciar de manera detallada y cuidadosa cómo esa tristeza se manifiesta en nuestro cuerpo. Apreciemos esos detalles, notemos esos detalles mucho más. Obviamente la tristeza no se va a ir enseguida, pero se notará que puede ser un poco más llevadera. No sé si ustedes lo habrán experimentado, pero cuando nos enojamos por estar tristes o nos enojamos por estar ansiosos y cuando nos decimos a nosotros mismos, yo por qué tengo que sentir estas pendejadas o yo sí soy pendejo por sentir esto, no sé ustedes, pero la cuestión es que la tristeza se siente peor y mayor. La ansiedad se siente peor y ni siquiera se diga de la ira. Entonces, ¿cómo practicar la aceptación? Como ya les comenté, apreciar esa emoción, notar mucho más cómo se manifiesta, de qué manera, cómo nuestro cuerpo nos informa de esa emoción. Ver que esa emoción, digamos, hace parte de nosotros en ese momento, en vez de verla como algo intruso. Tal vez ustedes estén pensando, bueno, pero si estamos hablando de depresión, de tristeza y de desgano, si nosotros nos quedamos apreciando eso, notándolo, nos vamos a quedar encerrados en nosotros mismos, en nuestra cama, en el cuarto y no vamos a hacer nada. En realidad no, en realidad no, porque precisamente vamos a una parte que les quería comentar sobre esto. Resulta que a menudo las personas que están deprimidas, bueno, y todos nosotros queremos hacer cosas, pero nos sentimos mal y simplemente postergamos el asunto. Como precisamente una psicóloga formada en terapia de aceptación y compromiso, por desgracia se me olvidó el nombre de ella, pero ella coloca el ejemplo. Un paciente puede decir, tengo ganas de ver a mis amigos, pero me siento triste. Tengo ganas de dar una charla en público, pero soy muy nervioso. Ella dice lo siguiente, y si cambiáramos esa palabra, pero, por la letra I, la expresión I, quiero ver a mis amigos y me siento triste, perdón, repito, quiero ver a mis amigos y me siento triste. O quisiera hablar en público y me siento nervioso. Como queriendo dar a entender de que a pesar de que te sientas triste, a pesar de que nos sintamos tristes, igual podemos estar con nuestros amigos. Que no hay que esperar a no sentir nada para hacer las cosas. ¿Por qué? Porque si uno comienza a ponerlo todo en pausa, ¿no? Cuando deje de sentirme triste, me veré con mis amigos. Cuando deje de sentirme triste, hago el proyecto. Porque en realidad, si uno deja todo en pausa, resulta que en últimas lo que pones en pausa es tu vida. Dejas de vivir. Entonces, por eso les digo, lo que recomienda esta psicóloga, no, me siento quiero hacer ejercicio, pero me siento down. Cambiemos el pero por una I. Quiero hacer ejercicio y me siento down. Es decir, el que se sientan down no impide que uno haga ejercicio. No es que uno vaya a hacer ejercicio a 1000, no, el rendimiento puede que no sea igual, pero uno puede hacer un poco de ejercicio. De esa manera es como llevar nuestras emociones con nosotros, darles un espacio.
permitirnos sentirlas, porque hacen parte de nosotros. Ya lo que les comenté sobre darle espacio a las emociones y lo de la motivación están basados en principios de la ciencia psicológica sobre los que se ha trabajado durante años. Y por último, ya en breve, a tener en cuenta como una serie de recomendaciones muy generales. Es importante recordar que nunca se está totalmente solo. Ay, por cierto, se me había olvidado. Me gustaría, si es posible con el tiempo, cuando termine de decir esto, Daniela, compartir un video sobre cómo debe ser una rutina diaria en el caso de la depresión. Un video muy corto y muy ilustrativo. Bueno, continúo. A tener en cuenta, hay que recordar que nunca se está totalmente solo. Algo característico de la depresión es que tendemos a aislarnos y tener la creencia de que nadie nos comprende, pero siempre hay alguien que nos comprende o nos da la mano. Es importante hablar y expresar lo que sentimos y cómo nos venimos sintiendo. Tercero, muchas veces quienes están deprimidos consideran y piensan que están solos y que nadie se va a interesar por ellos. Pero ese pensamiento, esa concepción, la crea la misma depresión. Al estar en depresión, es como si, digamos, fruto del mismo trastorno, tuviéramos esos pensamientos. Nadie nos quiere, a nadie le importamos, nadie nos va a parar bolas. Pero en realidad, o mejor dicho, la realidad es otra. Entonces, es importante recordar que siempre contamos con alguien. Pedir ayuda no es malo, no nos hace más débiles. Y es importante fortalecer los lazos de amistad, porque los lazos nos protegen. Ha sido un placer poder compartir con ustedes estas ideas, estos elementos en la conversación de hoy. Y bueno, si el tiempo lo permite, me gustaría poder compartir con ustedes un video titulado Rutina diaria para combatir la depresión, que hace parte de un canal en YouTube llamado Psych and Go en español, muy recomendado por cierto, porque maneja temas de salud mental. Muy bien, Daniela, quedamos atentos. Muchas gracias nuevamente. Por favor, me confirma si se puede ver mi pantalla. Se puede ver. Se puede ver, Daniela, pero no se escucha. No sé si será el único, el video. No se escucha. Sí. Deme un segundito. Hola Setsugoers, bienvenidos de nuevo al canal. Muchas gracias por todo el amor y apoyo que nos dan. Nuestra misión es hacer que la salud mental y la psicología sean más accesibles para todos. Hoy hemos invitado a Emma McAdam, una terapeuta licenciada en matrimonio y familia, para que comparta sus ideas sobre la depresión y algunos consejos de cómo ella la afronta. Su canal es Therapy in a Nutshell. Puedes visitarlo en el enlace de la descripción. Dicho esto, empecemos. Antecedentes de depresión en mi familia y en mí misma. Así como debes mantener la salud física, cuidando de tu cuerpo con ejercicio, comiendo la comida adecuada y yendo al médico cuando estás herido o enfermo,
Con la salud mental también tienes que tomar medidas diarias para estar sano. Y cuando las cosas son estresantes, tengo que tener un cuidado extra para manejar mi salud mental. Como por ejemplo, cuando estaba en la escuela de posgrado, o cuando estuve embarazada, o en el posparto. Y ahora mismo, cuando todos como comunidad global estamos enfrentando una pandemia, tenemos que tener un poco de cuidado extra con nuestra salud mental. Hoy voy a hablar más bien acerca de cómo mantener la salud mental, más que de la forma de salir del pozo más profundo de la depresión. Cuando estás en lo profundo de un episodio depresivo, puede ser muy difícil ver cualquier luz. Se siente como si estuvieras en el fondo de un pozo y no puedes imaginar cómo sería estar fuera de él. En ese punto, normalmente todo lo que puedes hacer es dar pequeños pasos y, con suerte, conseguir algo de ayuda para salir de allí. Así que no te dejes abrumar por mi rutina. Solo elige una pequeña cosa para empezar y luego da el siguiente paso cuando puedas. Número 1. La rutina de la mañana. Lo primero que hago cada día es rezar. Expreso mi gratitud por el día y por mi vida y por la oportunidad que tengo de hacer el bien en el mundo. Esa conexión con Dios a mí me ayuda a sentirme amada y con un propósito a lo largo del día. Si no eres religioso, puedes hacer algo de meditación o ejercicios de respiración. Trato de no mirar mi teléfono a primera hora del día, porque quiero empezar mi día intencionadamente, de la manera que yo quiero que sea. Si abro las redes sociales, dejo que otros elijan lo que absorbo, y eso podría ser positivo, negativo, estresante, estimulante o crítico. Así que elijo empezar mi día con un poco de tranquilidad. Leo un poco y luego escribo mis objetivos y mis prioridades del día. Y ahora mismo, con todas las noticias terribles, elijo escuchar las noticias alrededor de la hora del almuerzo, una vez al día, para que no me estrese constantemente y poder tener tiempo para procesarlo durante las horas en las que estoy despierta. Y hablando de estar despiertos, hablemos de sueño por un minuto. Tengo 3 hijos, menores de 5 años. Así que normalmente me despierto antes que ellos para tener un momento de tranquilidad para establecer mi intención del día. Mi hora natural de despertar es alrededor de las 5 de la mañana. Normalmente no pongo una alarma, pero para despertarme a esa hora me acuesto a menudo entre las 9 y las 10 de la noche. No lucho contra mis ritmos biológicos naturales, solo escucho a mi cuerpo. Y este es el horario que funciona mejor para mí, personalmente. Muchas personas pueden tener diferentes necesidades de sueño o un horario diferente. El sueño es súper importante para controlar la depresión. Hay una gran correlación entre los problemas de sueño y la depresión. La falta de sueño puede causarte depresión y dormir bien puede dejar que tu cerebro se cure de esta. Así que realmente valoro mi sueño. Tengo amigos que me apodan 905 porque a menudo me acuesto a esa hora. Y seguro que me pierdo algo de diversión, pero es lo que me mantiene saludable. Así que vale la pena para mí. Para cada persona, las necesidades de sueño son diferentes, pero dormir lo suficiente puede hacer una gran diferencia. Un estudio encontró que el 87% de las personas con depresión que resolvieron su insomnio disminuyeron significativamente sus síntomas de depresión. Número 2. Ducharse y vestirse. Después de despertarme refrescada y después de tomarme un tiempo de tranquilidad para rezar y establecer mis intenciones del día, me aseguro de ducharme y vestirme. Descubrí que esto puede ser muy difícil cuando estás deprimido, pero estar limpia y vestida me ayuda a sentirme con más energía y a deshacerme de las excusas. Quiero decir, si tengo el maquillaje de ayer por toda la cara y estoy en pijama, se me hace difícil querer salir y ver a mis amigos, o ser sociable, o ponerme a hacer cosas. Así que vístete para el día. Luego tomo mis multivitaminas, y si lo recuerdo, tomo mis suplementos de omega 3. La nutrición es una parte importante de mi rutina también. Trato de comer muchas plantas y no demasiada azúcar o alimentos procesados. Pero no voy a hablar mucho de eso ahora mismo. Número 3. Ejercicio. Otra parte esencial en mi mantenimiento de la salud mental es el ejercicio. Hay muchísimas investigaciones que demuestran que el ejercicio es genial para la salud mental.
Ayuda a despejar la niebla mental y ayuda a reducir los químicos del estrés en tu cerebro. Siento que cuando hago ejercicio, trabajo en la carga de emociones reprimidas y puedo sentir mi cuerpo relajado. Creo que también me ayuda a lidiar con la ira y la frustración. Y me gusta. Sé que mucha gente hace ejercicio por la mañana. Pero en mi caso, cuando trabajaba a tiempo completo, solía ir siempre a escalar o a hacer una caminata o correr después del trabajo. Ahí es cuando más lo necesitaba y era difícil para mí motivarme por la mañana, pero por la tarde lo estaba deseando. Ahora que soy una madre a tiempo completo, tengo que ser más creativa en la forma de hacer ejercicio. A menudo hago ejercicio en el patio mientras hago jardinería, cavando en la tierra, corriendo por el patio con mi carretilla o hago algo de yoga en la televisión. Voy a dar un paseo con mis hijos o los llevo en mi bicicleta. Ahora que estamos atrapados en casa con la pandemia, estoy haciendo más ejercicio en casa. Me gustan los entrenamientos de 7 minutos en mi teléfono o de Fitness Marshall en YouTube. Número 4. Tiempo con la naturaleza. Esto me lleva a otro aspecto de mi rutina de salud mental, que es realmente importante para mí. Tiempo al aire libre. Necesito naturaleza. Necesito ver el cielo y empaparme de un poco de sol. Tengo la suerte de vivir en un lugar hermoso y lo aprovecho saliendo. Hay algunas investigaciones que muestran que el sol y la naturaleza y el estar afuera cambian nuestra fisiología, reducen nuestro ritmo cardíaco y disminuyen los químicos de estrés y esas cosas. Pero independientemente de la investigación, puedo sentir la diferencia en mí. Si no puedes salir, abre las ventanas y siéntate en tu porche. O si no puedes hacer nada de eso, entonces podrías buscar una fotografía de algún paisaje bonito o ver una película sobre la naturaleza. Tu cerebro tiene la habilidad de traer a la mente los sentimientos de estar entre la naturaleza solo con imaginarla. Número 5. Mi rutina nocturna. Mi rutina vespertina es llevar a mis hijos a la cama y luego tomarme un tiempo de tranquilidad para mí misma. Normalmente tomo un baño de agua caliente y leo un libro o una revista de arqueología. Soy un poco nerd, pero eso es lo que me gusta. Aunque tengo muy pocas horas para trabajar en el proyecto que me apasiona, no suelo hacerlo por las noches porque me estresaría un poco y necesito ese tiempo de inactividad para mantenerme sana. Así que antes de acostarme, escribo en mi diario. Y a menudo escribo sobre mis victorias y los logros del día para poder recordarlos, porque mi hábito natural es pensar sobre mis errores y deficiencias. Así que escribo sobre mis victorias y luego rezo una oración de gratitud y hablo con mi Padre Celestial sobre mi día. Una vez más, la práctica de la gratitud es un hábito esencial para la salud mental y se ha demostrado que es un tratamiento efectivo para la depresión. Así que puedes rezar como yo o expresar gratitud como familia, lo cual hacemos a la hora de la cena, o escribir sobre ello, lo que sea que te funcione. Luego me voy a la cama. Trato de no pasar mucho tiempo frente a pantallas antes de acostarme, pero si lo hago, elijo algún documental calmante o un canal de Mudlark como Nicola Waits. Si no sabes lo que es el Mudlarking, es buscar fragmentos históricos de tesoros en las orillas del Támesis en Londres. En fin, lo encuentro relajante. Animo a la gente a no estar mucho tiempo viendo la televisión, porque no es bueno para tu mente, pero puedes elegir un programa corto y tranquilo. Por último, otros cuidados personales. Para mí esto incluye la programación y algo de tiempo para mi hobby. Tengo montones de hobbies, pero como estoy tan ocupada con los niños, realmente no tengo mucho tiempo para hacer la mayoría de ellos. Así que me aseguro de reservarme 2 horas a la semana para hacer al menos uno de ellos. Ahora mismo hago detección de metales, que es algo divertido y relajante para mí. Lo pongo en el calendario para asegurarme de hacerlo. También me tomo el sábado libre, sin trabajo, sin tareas domésticas. No reviso mi correo electrónico del trabajo. Dejo que mi cerebro se concentre completamente en otras cosas, sobre todo en mi familia, que también es agotador, pero es un día diferente al resto. Y me aseguro de también tener tiempo social. Tener interacciones sociales es realmente esencial para la salud mental. Nuestros cerebros son inherentemente sociales. Somos criaturas sociales
Ahora mismo esto es un desafío extra con el coronavirus. Me tomo un tiempo para llamar a mis viejos amigos. Tengo algunos grupos con los que me reúno en Zoom. Y cuando no estamos en cuarentena, me reúno con amigos para dejar que los niños jueguen, para salir a almorzar o lo que sea. Así que ahí lo tienes, mi rutina diaria para mantener la salud mental. Tengo una cuidadosa rutina matutina. Me aseguro de dormir lo suficiente. Me visto todos los días. Hago ejercicio y paso tiempo al aire libre. Cada noche reservo tiempo para relajarme, practicar la gratitud y reconocer mis éxitos del día. Y una vez a la semana, me aseguro de salir y hacer algo solo por mí. El estrés, la ansiedad y el aislamiento social pueden contribuir a la depresión, pero puedes prevenirla durante los momentos de estrés como la pandemia y el distanciamiento social, con hábitos diarios que promuevan la salud mental. La depresión es tratable y hay algunas cosas simples que puedes hacer todos los días para prevenirla y mantenerte mentalmente sano. Espero que algunas cosas de esta lista te ayuden a encontrar una manera de mantener tu salud mental. Hoy, esta semana y durante la loca pandemia que estamos atravesando. Y recuerda, eres más valiente y más fuerte de lo que crees. Gracias por tu atención y cuídense. Gracias, Daniela. Bueno, espero que hayan disfrutado mucho de este video. De todas maneras, yo creo que se podría dejar el enlace del mismo en el chat. Y como les comentaba, hace parte de un canal en YouTube llamado Science Go. Hay dos, el primero es en inglés. Posteriormente salió la versión en español de este canal, en el cual hay otros videos también sobre temáticas de salud mental, haciéndole énfasis por tercera y última vez, lo siento, pero que es solamente un contenido informativo. Si ustedes consideran que estos se sienten identificados con estos indicadores, síntomas de la depresión de lo que hemos estado hablando, o si lo han llegado a percibir en otra persona, hay que resistir la tentación a diagnosticarnos o a diagnosticar a otra persona. Eso le corresponde a un profesional, ya sea un psicólogo clínico o un psiquiatra. Y por cierto, también las recomendaciones dadas en el video pueden ser de mucha ayuda. Sin embargo, hay que tener en cuenta que son coadyuvantes, es decir, ayudan, pero el proceso de una forma integral también involucra o un proceso terapéutico o también puede ser dual, un proceso psicoterapéutico y un proceso psiquiátrico con manejo farmacológico. Y las recomendaciones dadas en el video serían un excelente complemento. No siendo más, agradezco a los asistentes por toda su valiosa atención. Daniela, muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias, doctor Nicolás. Muchas gracias a todos los asistentes en el último taller de la jornada de salud mental. Importante este tema y también que a los próximos talleres que hacen falta de este semestre e invitarlos a los siguientes del próximo semestre, también ustedes puedan estar atentos a la programación de bienestar en las redes sociales institucionales. Entonces, no se les olvide que en su correo institucional van a encontrar la encuesta de satisfacción para que por favor puedan calificar el taller del día de hoy. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos y que tengan un feliz resto de tarde. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego.